A ver, siempre para mí es como complejo explicar y tratar de abordar en 15 minutos lo que ha sido una historia de un festival de 17 años. Porque como me ha tocado estar como en los pormenores de todos los 17 años, entonces es como aquí un cúmulo de información. Pero voy a tratar de resumirlo y creo que es bueno poner un video de fondo, el uno con la música bajita, bien baja, baja. Bueno, acá se resumen los primeros 7 años del festival, que parte el año 2001. Y bueno, van a ver el recorrido de la cámara desde el High 8, pasando por el Mini DB hasta el sistema digital actual. Bueno, el festival nace en Valparaíso, en una ciudad muy particular en cuanto a su geografía. Es una ciudad pequeña de 300.000 habitantes y que está llena de rincones, escaleras, callejones, es como un escenario, es un escenario en sí mismo. Y el año 2001 ocurre un hecho que yo creo que modifica un poco la geografía de la danza en Chile, que es el primer encuentro de la Red Sudamericana de Danza. Y ahí de pronto cambia un panorama completo, llegan muchos bailarines, cada uno con sus historias, con su vida, y de pronto esto que estaba un poco escondido atrás de la cordillera se vuelve un cúmulo de información. Y en ese contexto yo me encuentro con Rocío Rivera, bailarina de la Quinta Región, y lo que ocurre es que, como jugando, comenzamos a armar este primer encuentro que en realidad tenía un solo objetivo, que era que las compañías de Santiago pudiesen compartir escena con las compañías de Valparaíso. Porque pese a estar solamente a 120 kilómetros de distancia, en Santiago creían que no había danza en la región de Valparaíso o en Valparaíso. Y en ese momento habían cerca de 8 compañías funcionando en la región, lo que en ese momento era mucho, era un número muy grande, muy superior a lo que ocurría en otras regiones. Así es que eso fue el impulso, lo que nos motivó a hacer el primer encuentro, y así fue que en un teatro muy pequeño, muy precario, el Teatro Mauri, que correspondía a una familia que construyó ese teatro para que la gente de la comunidad pudiese ver cine y que luego se transformó en un pequeño teatro, acogiera en términos de colaboración el primer encuentro de Danza al Borde. Y bueno, fueron 4 días, muchas experiencias, muchos intercambios. La gente de Santiago, de la capital, vio que había gente que bailaba en Valparaíso. ¡Wow! La capital no lo contiene todo. y luego de eso hubo un año, un break, porque en realidad no era la idea proyectarlo y seguir durante... Y comenzó a llegar una serie de demandas de la gente de danza. Los creadores de video danza que estaban apareciendo en ese momento no tenían dónde mostrar el video danza, sus creaciones. También las compañías que participaron en Danza al Borde el primer año, motivadas por este impulso que les puso el compartir escena con otros bailarines, comienzan a crear para la calle, porque en realidad en ese momento habían 2 teatros solamente, entonces fue la precariedad de los espacios la que nos sacó a la calle sin saber lo que íbamos a encontrar ahí, el potencial que había en ese lugar. Y así fue como esta cosa, una red. Una amiga lleva uno de estos videos a España y de pronto eso llega a manos de la red de ciudades que danzan y nos invitan a un primer congreso en Cuba. Y el festival es aceptado e ingresa a esa red. Y así fue como el segundo año, el 2002, el festival se transforma en un festival internacional que dura 3 fines de semana completo, ya casi 15 días, y crece enormemente en términos de público, en términos de programación. Y luego de eso, bueno, ya tomando contacto con las compañías de Latinoamérica, comenzamos a generar intercambios con ellos, con otras compañías, y fue así que comenzó toda una circulación que llega hasta este momento, hasta los 17 años. Voy a retomar un poco las ideas. El festival se genera a través de un trabajo que siempre hemos pensado que lo que uno hace por la condición social que tenemos es cogestión, no nos sentimos capacitados para la auto o ser solamente individuos gestores. Entonces siempre hemos trabajado con la idea de generar colaboraciones a pequeña escala, como el uso de los teatros,
y las calles, las casas que se convierten en los camarines de los bailarines, ¿sí? Y por otro lado también lo que son las grandes gestiones que implican la postulación a fondos, ya que es un festival independiente que no cuenta con recursos fijos, entonces todos los años estamos en la cuerda floja, al borde de los cerros, al borde del mar, al borde de desaparecer o de aparecer, pero aún así se ha sostenido. ¿Te parece si ponemos el video 2? Un hito que nos cambió el panorama del festival fue que cuando cumplió 10 años coincidió con un hito importante para Valparaíso. Una ex cárcel que luego de que fue cerrada, estuvo cerca de 10 años tomada por la comunidad civil, cultural, en busca de que no se convirtiera en un proyecto inmobiliario o un mall, que también eran las ideas, y se transforma en un gran centro cultural. Y por estas cosas de fechas, de circulación, que la obra se atrasó, finalmente nos toca a nosotros inaugurarla. Y eso nos dio una vinculación con este gran espacio, ese teatro que en ese momento estaba vacío, que nos tocó equipar. Y abre una puerta porque ahí aparece el que actualmente es nuestro principal socio, el Parque Cultural de Valparaíso, que en realidad acoge al festival durante 10 días y podemos ocupar sus parques, sus salas, la explanada, y generar también una vinculación hacia la comunidad, ya que el festival es completamente gratuito y podemos decir, puedo decir con mucho orgullo también, de que tenemos un público súper diverso. Hemos visto crecer niños de los 3 años hasta los 20 ahora, y ver también el desarrollo de las compañías, cómo fue el paso de la danza moderna en Valparaíso a la danza contemporánea. ¿Te parece si cambiamos al siguiente? El apoyo que nos dio Iberescena para la versión número 13 y 14 nos permitió emprender un desafío que era vincular la danza del sur con la danza de Centroamérica, que en ese momento eran como... No había ningún diálogo, me parece. No, la danza de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá era absolutamente desconocida para Valparaíso, y luego pudimos constatar, como lo pensábamos, de que la danza de Chile, de Argentina, como de este rincón, era muy poco vista en la zona de Centroamérica. Y con el impulso de Iberescena logramos hacer esta versión número 14, más otros fondos, obviamente, que nos permitieron contar con gente de Costa Rica, de Panamá, con quienes luego mantuvimos un diálogo durante varios años y que esperamos retomar ahora el próximo año en la versión número 18. Y creo que para finalizar podríamos poner el último video, que recoge un segundo día de intervención de la compañía Los Innatos de Costa Rica y de Omaris de Panamá, donde ellos el primer día presentaron sus obras, pero la invitación siempre que hacemos es a recorrer las calles y a poder modificar ese estado de la obra y ver qué ocurre, cómo la obra se deja atravesar por el espacio escénico que la ciudad ofrece, por el público, la cercanía, y creo que ellos, bueno, ese día se juntaron y finalmente fue una gran obra la que hicieron. Si bien en el comienzo, los primeros años, los espacios urbanos estaban más orientados a las zonas turísticas de la ciudad, luego de darnos cuenta del aporte que significaba poner el cuerpo en el espacio público, decidimos modificar y cambiar a los espacios que tenían una menor intervención y ir a las zonas denominadas como vulnerables. Y acá estamos en el Cerro Polanco, uno de los cerros emblemáticos de Valparaíso, y que tiene una muy bonita gestión vecinal, donde tienen un pequeño centro cultural que ahora es parte de los espacios que ocupamos, porque si bien hay un teatro, también ocupamos pequeños centros culturales, centros comunitarios, además de las calles y los pequeños rincones.
subir al cielo dicen que es más fácil con ayuda. Gracias. Y acá estamos arriba llegando arriba del cerro, está este pequeño centro cultural que bueno, que fue un gran esfuerzo de la comunidad y que nosotros lo ocupamos para hacer clases, compartir con la comunidad local, con los niños, las clases, y además también programar acciones durante el año y una parte del festival. Este año, por primera vez luego de 17 años, dado la constante búsqueda de fondos y el agotamiento que también se produce, decidimos hacerlo descansar el festival durante un año para retomar el próximo año los 18 años y ver qué pasa con este adolescente. Gracias.